Buenos días, hermanos. Amén. Nos sentimos muy contentos de estar reunidos en la casa del Señor este primer domingo de enero. Que la gracia del Señor esté en cada hogar. Saludamos cordialmente en el nombre de nuestro Señor Jesús a las personas que nos ven por este medio. También les decimos que esperamos que hayan tenido un feliz año nuevo, el inicio de este año 2025. Amén. 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 Hoy la primera alabanza que tenemos dice: no hay Dios tan grande como tú. Sí. Amigos, familiares, personas que nos ven por este medio. Nuestro Dios es un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, que nos hizo del polvo de la tierra y nos dio aliento de vida. Y ese mismo Dios poderoso también hizo que su Hijo Jesús muriera en la cruz por nosotros. Y Él trajo la salvación al mundo. Tu familiar, amigo que nos escucha, si no has tenido un encuentro personal con el Señor Jesús, aún estás a tiempo. Mientras tengas vida, estás a tiempo. Escucha la palabra que el Jesús mismo dijo. ¿Quién era Él? Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre sino por mí. Entonces, tenemos que seguir aquí a Jesús. ¿Sí? Por eso vamos a entonar con mucha emoción esta primera alabanza en este 2025 que dice: no hay Dios tan grande como tú. ¿Nos acompañan? Las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Y esta iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá. Se moverá con su Santo Espíritu. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Esta iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá con su Santo Espíritu. Alabar
Cuando el número de los redimidos, todos alababan al Señor. Unos cantaban, otros oraban, todos alababan al Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Cuando el número de los redimidos, todos alababan al Señor. Unos cantaban, otros oraban, y todos alababan al Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Muy buenos días, hermanos. Amén. La Iglesia Bautista de Manuel Chupaca los saluda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y también saludamos a nuestros hermanos y amigos que nos ven a través de nuestros medios en Facebook y en YouTube. La prédica de esta mañana titula Dos caminos, dos destinos. El llamado a vivir en justicia. Cada día enfrentamos decisiones que afectan nuestra vida espiritual y nuestro destino eterno. En el Salmo 1, que es el texto que vamos a estudiar en esta mañana, se nos presenta una poderosa imagen de dos caminos que son contrastantes, es decir, dos caminos que son diametralmente distintos. Uno es el camino del justo, lleno de bendición y de vida. El otro, el camino del impío o de la persona mala que no cree en Dios, que está marcado por la inestabilidad y la destrucción. Este salmo no solamente va a describir la diferencia entre esos dos caminos, sino que también nos va a desafiar a escoger sabiamente cuál es el camino por el cual tenemos que seguir. Hoy vamos a revisar entonces este llamado a vivir en justicia, reflexionando sobre qué significa deleitarse en la ley de Dios y las consecuencias de nuestras elecciones. Que tenemos que elegir entonces el camino que conduce a la vida eterna. Vamos a ilustrar el mensaje de esta historia, mediante una historia. Había una vez dos amigos que decidieron emprender un viaje. Llegaron a un cruce de caminos, una encrucijada, y encontraron dos caminos muy diferentes. El primero de los caminos era amplio, con un suelo bastante parejo, bien empedrado y rodeado de bellos paisajes. Aunque atractivo, este camino no indicaba hacia dónde dirigía. El segundo camino era un camino bastante estrecho, un camino empinado, con rocas, con malezas a los costados. Sin embargo, el cartel que estaba al inicio de ese camino decía que el camino conducía hacia la cima, a la parte más alta del valle. Uno de los amigos, impresionado por la belleza del primer camino, decidió seguirlo, y a medida como avanzaba se sintió cómodo y relajado, pero pronto se dio cuenta que el paisaje empezaba a cambiar. El paisaje, que al inicio era todo bonito, se volvió desolado y lleno de peligros. Se dio cuenta que estaba perdido, pero ya era demasiado tarde para que pueda regresar. El otro amigo, aunque tenía dudas al principio, optó por el camino estrecho. Los primeros pasos le fueron muy difíciles y se preguntaba si había tomado la decisión correcta. Sin embargo, al continuar, encontró manantiales que lo refrescaban, que le calmaban la sed, y al inicio era un paisaje lleno de malezas, pero poco a poco vio que luego, al avanzar, encontraba jardines muy bellos y quedó maravillado con la vista que él podía contemplar.
Vemos entonces en esta historia que estos dos caminos representan las decisiones que enfrentamos diariamente. Uno va a representar el camino de la justicia y de la vida. El otro representa un sendero de pecado y de destrucción. Como en el caso de los dos amigos, nuestras elecciones van a revelar cuáles son nuestras prioridades y nuestro destino final. Pregúntate, ¿estás eligiendo el camino que lleva a la vida o uno que lleva a la perdición? ¿Qué criterios estás tú usando para decidir las cosas trascendentales en tu vida? Al igual que en esta ilustración del Salmo 1, en el Salmo 1 se nos presentan dos caminos que son bastante claros. Y a través de ese lenguaje bíblico se nos está invitando a analizar las consecuencias que van a impactar nuestra vida y nuestro destino eterno. Ahora vamos a revisar entonces en esta prédica esos detalles de cómo el Salmo 1 va a describir el camino del justo y el camino del impío, y cuáles son las implicaciones prácticas para la vida del creyente. Vemos entonces que el Salmo 1 es una invitación a vivir en justicia, a meditar en la palabra y evitar el pecado. Vamos entonces a revisar juntos cómo son esos dos caminos que se van a describir aquí en el Salmo 1, cuáles son sus características y, lo más importante, cuál es el destino que lleva cada uno de esos caminos. La primera lección que quiero mostrarles entonces en este domingo es la siguiente: el camino del justo, bendición y prosperidad espiritual. Hermanos, ahora busquemos en nuestras Biblias Salmo 1 y revisemos los 3 primeros versículos. La palabra nos dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Vean aquí cómo el salmista, el rey David, comienza describiendo este camino del justo como algo muy importante, y nos dice que esa persona que escoge ese camino va a ser bienaventurado. Bienaventurado significa alguien que ha sido bendecido o alguien que es feliz. Pero, ¿qué hace a esta persona o a esta persona justa tener esa condición de bienaventurado? Una vida que está marcada por la separación de lo malo. Una vida que está marcada por la separación del pecado. Y observemos cómo el texto menciona aquí 3 niveles de ese alejamiento progresivo de la conducta del pecado. Lo menciona aquí en este versículo. Nos dice primero: no anda en consejos de malos. Es decir, esta persona justa no escucha ni sigue los consejos de las personas que están fuera de la voluntad de Dios. Otro, nos dice que no está en camino de los pecadores. Es decir, que no adopta las prácticas, no se junta ni hace lo mismo de aquellas personas que están viviendo en rebelión contra Dios. Tercero, no se sienta en silla de escarnecedores. Es decir, que el justo no se identifica, no es amigo, no se acompaña de personas que se burlan de las cosas de Dios o de aquellos que menosprecian la verdad de la palabra de Dios, que es la Biblia. Vemos entonces acá que el salmista está describiendo al justo como a alguien que está viviendo en una relación continua con Dios y que se refleja en el deleite de la ley del Señor, es decir, que le gusta acercarse o le gusta leer la Biblia. Y este deleite en la palabra de Dios no es algo superficial, ni algo obligado solamente por cumplir, sino que tiene una genuina emoción por querer leer la palabra, un genuino sentimiento por conocer más de Dios, meditar y vivir en la voluntad de la palabra.
Incluso aquí en estos versículos menciona que esta persona justa medita en la Biblia o en la palabra de Dios de día y de noche. ¿Qué significa esto? Que tiene una vida que está centrada en la palabra de Dios y que sus acciones también van a filtrar o van a mostrar un comportamiento que está acorde a la voluntad del Padre. Y esta conducta o este sentimiento de deleitarse, gozarse o alegrarse por leer la palabra de Dios va a transformar no solamente el corazón de la persona, sino también va a transformar sus prioridades y sus hábitos diarios, moldeando entonces el carácter de la persona justa de tal manera que va a reflejar el carácter de Dios. Además, el salmista hace una analogía de la persona justa con un árbol que está plantado junto a aguas de un río. Esto ilustra ¿qué cosa? ¿O qué cosa representa? Estabilidad, crecimiento y fructificación, que van a resultar de una vida que está arraigada en la palabra de Dios. Así como un árbol depende del agua para que pueda crecer fuerte, el creyente depende de la palabra y del Espíritu Santo para que pueda tener vitalidad espiritual. Los frutos, por ejemplo en el árbol, el fruto no llega a cualquier momento del año. El fruto llega generalmente en primavera o en verano, después de cierto tiempo. Igual, los frutos espirituales van a llegar o no llegan instantáneamente, pero es el resultado de un crecimiento espiritual. Y ese resultado también es un resultado, digamos así, inevitable, de una relación profunda y constante con Dios. Por eso que esta palabra nos está desafiando también a evaluar si nuestra vida está produciendo frutos o no, como el amor, la paciencia, la benignidad o la fe. Si un árbol no produce frutos, es que de repente está alejado del río, ¿sí o no? Si un creyente no está produciendo frutos, está indicando que ese creyente no se está sustentando en la palabra de Dios. Además, menciona aquí que el justo no solamente va a prosperar espiritualmente, sino que también va a experimentar la protección y la guía de Dios. Ahora, esto no va a significar que el creyente va a estar libre de dificultades, sino que el creyente puede tener la certeza de que camina con Dios en cada situación, incluso en las situaciones difíciles. El justo puede encontrar entonces esperanza y paz, incluso en medio de las pruebas, sufrimientos, enfermedades o dificultades, porque sabe que su vida, el justo sabe que su vida está en manos de Dios, un Dios que es soberano y fiel. En contraste, es decir, en forma diferente con el mundo, vemos que el mundo frecuentemente valora la independencia, valora el materialismo. El camino del justo es un camino que nos invita a depender completamente de Dios y a encontrar nuestra identidad solamente en Él. La sociedad actual te puede decir que hay muchas maneras de encontrar el éxito, pero esas formas solamente son temporales. Pueden ser atractivas las formas en que te puede mostrar el mundo, la manera en que tú te puedas divertir, en que puedes lograr el éxito, etc. Pero todas estas formas que el mundo te muestra para lograr prosperidad o éxito carecen de significado eterno. El justo debe reconocer entonces que la verdadera prosperidad no está en las riquezas, no está en los logros, sino tener una vida que está alineada con los propósitos de Dios. Como aplicaciones prácticas, pregúntate si estás dedicando tiempo para leer y meditar en la palabra de Dios. Comienza de repente con pasajes breves, de repente hasta un versículo por día. Digamos que el primer mes, este mes de enero, lee un solo versículo por día, si es que todavía tienes dificultad para leer la palabra.
al siguiente mes empieza con después puedes continuar con un capítulo completo. En marzo ya puedes leer 5 capítulos y vas a ver que después vas a leer libros enteros durante una semana. Progresivamente puedes tú hacer ese ejercicio para acostumbrarte tú en la meditación de la palabra de Dios. Algo más que tiene que hacer el creyente es examinar, ver cuáles son sus prioridades, es decir, cuáles son las cosas más importantes de su vida. ¿Está tu vida arraigada en Cristo o te estás dejando llevar tú por los valores del mundo que no tienen peso eterno? Busca producir fruto espiritual. Pide al Espíritu Santo que te revele cuáles son las áreas que en ti están fuertes, pero también cuáles son las áreas en las que tú necesitas mejorar, en las que necesitas crecer, y que en ese crecimiento permita a Dios que tú puedas trabajar para Él. Además, debes aprender a confiar en la protección y en la guía de Dios, incluso en las adversidades. Recuerda que las dificultades también forman parte de nuestro proceso de crecimiento. Vemos entonces cómo al vivir como persona justa, somos testigos de la fidelidad de Dios y de las bendiciones que fluyen a través de una relación cercana a nuestro Padre Celestial. Este es el camino entonces que nos va a llevar a la vida y que va a generar en nosotros una prosperidad que va a trascender o que va a ir mucho más allá de esta simple prosperidad material que podamos lograr aquí en esta tierra. La segunda lección, el camino del impío, inestabilidad y perdición. Ahora leamos, hermanos, los versículos de Salmos 1, 4 y 5. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. El tamo es esa cascarita o la pajita que se desprende de repente del trigo o de la cebada cuando se hace el trillado. O sea, algo que se desecha. Después de una cosecha de trigo o cebada, el tamo es algo que se desecha, que se lo lleva el viento. Entonces, en contraste con el justo, el camino del impío está marcado por inestabilidad, es decir, no sabe para dónde va, o falta de dirección. El salmista compara entonces aquí a los impíos con el tamo que el viento se lleva, una imagen que describe la futilidad de decir que como si no sirviera, o que este impío no tiene raíces. A diferencia del árbol plantado, un árbol fuerte que tiene raíces profundas, que está junto a corrientes de agua, el impío no tiene fundamento, el impío no tiene sustento en su vida. Su vida está a merced de las corrientes del mundo. El mundo lo lleva para aquí y para allá y está perdido completamente esta persona impía porque no está cimentada su vida en la palabra de Dios. Esta falta de estabilidad en la vida del impío hace que esté desconectado de Dios. ¿Y esto qué pasa? ¿Por qué sucede? Porque el impío decide vivir su vida según su propia sabiduría. Yo sé lo que hago con mi vida, dice el impío. Muchas personas dicen eso. Yo sé qué hago con mi vida. El pastor te advierte una cosa, tu mamá te advierte una cosa, pero dicen, no, yo no escucho, yo sé lo que hago con mi vida. Y está de aquí para allá extraviado. O se deja llevar por los deseos del mundo. Y eso hace que esta persona, la persona impía, pierda su ancla espiritual, el ancla espiritual que le debe dar sentido y dirección a su existencia. Es por esto que esa aparente libertad del impío, en realidad, ¿qué cosa va a llevarlo? Lo va a llevar a la esclavitud del pecado. Y las decisiones que va a tomar este impío, lejos de la palabra de Dios, solamente ligadas a sus emociones o a los placeres, que son temporales, van a resultar en consecuencias graves para su vida, y si no acepta a Cristo, en una consecuencia definitivamente eterna en el infierno.
Es por eso que la ausencia de fruto también es una característica de la vida de un impío. Ahora, un creyente puede estar sin producir frutos, sí, cuando no está también en continua relación con Cristo. Pero volviendo a esto del impío, vemos que mientras que el justo prospera espiritualmente, el impío vive pensando en sí mismo, dejando atrás toda una estela o una secuela de problemas en su vida, en sus relaciones personales, oportunidades desperdiciadas, y va a tener en el fondo un vacío existencial. ¿Por qué? Porque el impío se está enfocando solamente en lo inmediato, no quiere esperar, quiere tenerlo todo, todos los lujos rápido, en lo materialista, y esto lo va a alejar de las bendiciones duraderas que vienen de Dios. Y la palabra está declarando aquí que el destino final de esta persona impía es la perdición, la separación de Dios en la vida presente del impío va a ser un preludio o un adelanto de la separación, de separación eterna de Dios. Esta realidad entonces debería crear en nosotros los creyentes un sentido de urgencia. ¿De qué? De compartir el Evangelio, de advertir a otras personas acerca de las consecuencias de escoger el camino equivocado. Y esto siempre yo les insisto en esto, hermanos. ¿Cuántos de tus familiares cercanos, que puede ser incluso tu papá o tu mamá, tu hermano o tu hermana, o un tío, o tus hijos, o un vecino, o un compañero cercano, un amigo, que no conoce a Cristo, y tú sabes cuál va a ser su destino si esa persona no conoce a Dios? Lo sabes muy bien, y tú puedes ser el elemento para que esta persona pueda conocer al Señor. Estás aprendiendo ahora acá que en el mismo Salmos, un libro que pertenece al Antiguo Testamento, y no estamos hablando del Evangelio, sino un libro del Antiguo Testamento, que ya nos está advirtiendo acerca de los dos destinos que puede tener la persona justa y la persona impía que no conoce a Dios. Es un llamado para que nosotros también alcancemos a más personas para Cristo. ¿Qué aplicaciones prácticas para el creyente podamos tener a partir de estos versículos? Evalúa tus decisiones, evalúa tus actitudes. Tus emociones, tus decisiones, tus actitudes, pensamientos, relaciones, ¿están alineadas con los principios de Dios o con los valores del mundo? ¿O con tu emoción sin haber consultado al Padre Celestial? Busca a Dios como tu fundamento. Dedica tiempo para fortalecerte en relación con Él a través de la lectura de la palabra, oración, devocional, ayuno, congregarte. Y asegúrate que tus raíces espirituales estén firmemente ancladas en la palabra de Dios. Reflexiona sobre las consecuencias en esta vida y en las consecuencias eternas de tus elecciones, de tus decisiones. Vive con una perspectiva, una visión de tu vida que valore lo eterno por encima de lo temporal. Otro, ora por los impíos, ora por tu amigo, ora por tu familiar, por tu compañero de trabajo o tu compañero de estudio que no es creyente, y compártele el mensaje de la salvación. Recuerda que tú también en algún momento no conocías a Dios y por ahí alguien te predicó la palabra y por eso eres salvo. Tú también tienes que hacer lo mismo, porque todos tenemos la oportunidad para cambiar de camino a través de la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Vemos entonces cómo la vida del impío nos está advirtiendo sobre los peligros de alejarnos de Dios. Nos está desafiando a permanecer firmes en el camino de la justicia y a hacer luz para las personas que están extraviadas, esas personas que están perdidas, invitándolos a estas personas a experimentar la bendición en su vida que únicamente puede venir a través de la salvación de nuestro Señor Jesucristo.
¿Y cómo terminan estos dos caminos? Aquí nos dice también en el último versículo del Salmo 1, el rey David. Nos dice lo siguiente en Salmos 1:6: porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Entonces vemos cómo este capítulo, en el versículo 6, termina con una declaración que es crucial, es decir, que es muy importante, sobre el destino de los justos y el destino de los impíos. En este contexto, cuando acá menciona que Dios conoce el camino de los justos o el destino de los justos, implica más que un simple conocimiento intelectual. Se refiere a que Dios no solamente sabe cómo terminan los justos, sino que Él está acompañando a los justos y los está sustentando a través de su providencia divina. Entonces Dios no solamente está al tanto, no solamente conoce el camino de los justos, sino que también guarda el camino de los justos, guía el camino de los justos y respalda a los justos en su travesía, en cualquier situación que puedan atravesar. El camino de los justos, entonces, hermanos, es muy importante, pero para poder estar en el camino de los justos, primero tienes que haber aceptado a Cristo como tu Salvador. Luego también es importante, y esto lo hemos visto en muchas prédicas, la obediencia a Dios, a vivir según sus principios, a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Por otro lado, en diferencia, el camino de los impíos es un camino que lleva a la perdición. Es un camino que en ocasiones parece prosperar. Tú dirás, pero mi vecino que no cree en Dios tiene 5 casas, tiene muchos carros, y yo que soy creyente, Dios no me da cosas. Eso no es la manera en que tú puedas valorar las bendiciones que Dios te da. Porque en ocasiones, aunque el camino del impío pueda ser próspero, puede tener de todo, va a estar destinado a ser destruido. ¿Cuál vale más, la posesión o tu vida espiritual? La vida de los impíos entonces se caracteriza por una rebelión contra Dios y contra sus principios. Aunque en la tierra puede tener cosas temporales muy bonitas, su destino eterno va a ser lamentable. Lo sabes tú muy bien. Porque al final su vida va a ser consumido por el juicio. Vemos entonces que este versículo nos está recordando la certeza de que Dios es soberano y que es justo en su dirección y en su juicio. Para el creyente, para nosotros, hay un consuelo y seguridad que nosotros sabemos que el Señor va a conocer y va a cuidar tus caminos. Así incluso tú estés atravesando enfermedad o dificultad, Dios está contigo. No te quejes, no reniegues contra Dios. Pero para el impío es una advertencia de que, aunque parezca, escuchen, en el impío, aunque en esta vida parezca tener éxito, su fin será sellado por la condenación, en el caso del impío. Así que entonces este salmo nos está llamando a vivir según los caminos de Dios, pues solamente podemos encontrar en Él, en nuestro Padre Celestial, la verdadera seguridad y vida. Amén. Amén. Como conclusión, vemos entonces que el Salmo 1 nos ofrece una profunda enseñanza y que es relevante en especial para los creyentes del siglo XXI. Especialmente cuando vivimos en una sociedad postmoderna que está globalizada, informatizada y con un acceso amplio al conocimiento. Porque estamos viviendo en un mundo que está lleno de tendencias que cambian rápidamente y las personas, nosotros estamos siendo bombardeadas continuamente con múltiples influencias, mensajes que quieren desviarnos de la palabra de Dios. Pero este salmo nos está invitando a reflexionar sobre la base de nuestra vida, tanto espiritual y moral. Y vemos cómo el salmo hace aquí el contraste o la comparación entre esos dos caminos, haciendo como un resumen de la prédica. En esta distinción se nos está mostrando que en esta sociedad en la que vivimos, que está constantemente ofreciéndonos diversas opciones de vida,
valores y filosofías, es fundamental elegir conscientemente cuál camino vas a escoger. El justo, como describe aquí en este salmo, es aquel que se aparta del consejo de los malvados, que va por el camino de la palabra de Dios, no se junta con los pecadores, no se junta de las personas que se burlan de Dios. En este mundo que está saturado de información, literalmente tú tienes millones de datos, una cantidad, una miriada de información en tu palma de la mano a través de tu celular, fácilmente accesible. El cristiano debe ser selectivo con lo que lee, con lo que ve, con las influencias que acepta. Porque vivimos ahora en un entorno digital lleno, por ejemplo, ahora de estas redes sociales. Las noticias, los blogs, los videos que puedas ver tú por ahí, ofrecen constantemente pensamientos y perspectivas que son distintas a la palabra. Y es esencial entonces para ti que puedas filtrar lo que estás consumiendo, lo que expones y a lo que tú haces caso. Por eso es que aquí el salmista destaca la importancia de que el creyente o el justo debe deleitarse en la ley del Señor y que debemos meditar en la palabra de día y de noche. Porque el cristiano puede fácilmente caer en la trampa de una sobrecarga informativa, perdiendo lo que es esencial para su vida. Por eso es que la meditación en la palabra de Dios se presenta como un ancla en tiempos de confusión. Entonces, no basta con acceder a la información que tú tienes disponible, sino que debes debes meditar en esa información y debes compararla con lo que dice la palabra. El cristiano entonces está llamado a profundizar y a no conformarse rápidamente o con inmediatez en lo que está leyendo o viendo. El resultado de vivir de acuerdo a los principios que están aquí en este salmo va a hacer que el creyente sea comparado, como ya hemos visto, como un árbol que está plantado y que tiene raíces profundas cerca a un río. Ese árbol va a estar siempre fuerte, lleno de vitalidad y va a dar fruto a su tiempo. Esto va a representar entonces para el creyente estabilidad, prosperidad espiritual y la fructificación en la vida del creyente. Amén. Amén. Por eso es que en este mundo de constante cambio, el creyente debe afrontar con firmeza su relación con Dios, incluso cuando el entorno parece inestable. Tantas cosas escuchamos ahora a nuestro alrededor, que la política esto, la política el otro, la guerra por allí, la guerra por allá, la amenaza de una nueva pandemia, tantas cosas estamos escuchando ahora en tan solo una semana. Pero tú, si eres firme en la fe, nada te va a mover. Porque la verdadera prosperidad no va a depender de tendencias efímeras o de logros mundanos, sino en una vida que está enraizada en los principios divinos. Finalmente, el Salmo aquí nos está resaltando la distinción o la diferencia del destino del justo y del impío. Mientras que el justo va a estar firme y próspero, el impío no va a ser así. El destino del impío va a ser la condenación. Esto nos recuerda entonces que en esta sociedad donde se promueve la relativización de los valores y la búsqueda de los placeres inmediatos, o una vida sin base en Dios, solamente hay vacuidad e inseguridad en este mundo. Por eso es que la promesa para el creyente actual es clara, que el camino de la rectitud, sostenido en la meditación de la palabra de Dios, es la que va a llevar al creyente a una vida plena, fructífera, a pesar de los desafíos de nuestra era. En conclusión, el Salmo 1 nos está invitando a nosotros como creyentes a permanecer firmes en los principios de la palabra, a meditar en la Biblia y a no dejarnos arrastrarnos por las corrientes de este mundo. Es un llamado entonces a vivir con propósito y estabilidad en un mundo que se está cayendo a pedazos. Hoy
puedes tú estar frente a esos dos caminos. Si estás caminando con Cristo, pero por ahí has estado medio desviándote, tienes la oportunidad para reafirmar tu compromiso de seguir los pasos de Dios. Si aún no lo has hecho, si aún todavía no estás en Cristo, no lo has aceptado, estás metiéndote por el camino del impío. Y Cristo en este momento te está invitando a que cambies de camino. ¿Qué camino quieres elegir? Que tu meditación en esta mañana sea la siguiente. Señor, plántame junto a un río de tu palabra, para que tu vida sea fructífera y glorifiques así el nombre de Dios. Amén. Amén. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor esta mañana por tu palabra. Y guíanos, Padre Celestial, en el camino que es verdadero, el camino que conduce a la salvación y vida eterna a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Un camino en el cual nosotros podemos tener seguridad y estabilidad incluso en los momentos más difíciles de nuestra vida. Permite, Señor, que podamos nosotros tener más voluntad para meditar en tu palabra día a día, a no fallar en congregarnos y a orar constantemente. Guíanos, Señor, y danos fortaleza en medio de la corriente de este mundo para que no nos dejamos arrastrar. Y también danos la fortaleza y sabiduría para poder predicar tu palabra a otras personas. Susténtanos, Señor, en todo lo que requerimos en esta vida. Fortalécenos y danos la sabiduría para enfrentar los problemas o dificultades que tenemos. Ayuda a cada una de las personas que nos escuchan en el templo o en las redes sociales, que puedan tener alguna petición especial para su salud, su economía, estudios o trabajo. Guíanos siempre, Padre Celestial. Para ti sea la honra y gloria, en el nombre de Cristo. Amén. Amén.